El criminalista nocturno. El 22 de febrero de 2016, dos jóvenes argentinas se comunicaron con su familia desde Ecuador. Habían realizado un viaje soñado de 40 días y les faltaban menos de 24 horas para subir al avión, que las llevaría a su casa en la provincia de Mendoza, pero luego de dicho llamado, se les perdió todo rastro. La policía comenzó a buscarlas, pensando que podrían encontrarlas con vida. Tristemente, esto no ocurrió. El 25 de ese mismo mes, los agentes llegaron a una zona de vegetación completamente descampada, ubicada cerca de las playas de Montañita, a unos 200 kilómetros de Guayaquil. No tardaron en notar una bolsa de plástico negra, cuyo contenido les llamó la atención. Al abrirla, vieron el cuerpo de una de las dos chicas, envuelto en plástico y cinta de embalar. Pero la cosa no termina ahí. Todavía restaba encontrar a la otra joven. Recién 48 horas después, se toparían con este segundo cuerpo, situación que los dejaría con más preguntas que respuestas. El criminalista nocturno. María Menegaso y María José Coni eran dos jóvenes oriundas de la provincia de Mendoza, Argentina. Para el año 2016, tenían 22 y 21 años respectivamente y estaban muy enfocadas en sus carreras. Marina estudiaba fonoaudiología en la Universidad de Aconcagua y María José cursaba economía en la Universidad de Cuyo. A pesar de sus atareadas agendas, las dos amigas se hacían tiempo para trabajar como voluntarias en una fundación llamada Puente Vincular, la cual acompañaba a personas en situación de calle. Quienes conocían a Marina la describen como una chica divertida, ordenada y buena compañera. Hacía carcajear de la risa a todo el que se le acercara y siempre estaba lista para brindar ayuda. Los allegados de María José también opinaban cosas sumamente positivas de ella. Decían que era una chica muy proactiva, con muchos pasatiempos. Le gustaba bailar, leer, tomar fotografías y andar en bicicleta. En 2016, cuando Marina tenía 21 años y María José 22, decidieron utilizar sus vacaciones de verano para realizar un viaje. Siempre iban con mochileras y en aquella ocasión ansiaban recorrer gran parte de Sudamérica. Los destinos elegidos eran Perú, Ecuador y Chile. Tristemente, la travesía tendría un final completamente agridulce. El 10 de enero de ese año, comenzaron el viaje junto a dos amigas más. Parecían estar pasándola en grande. Todos los días subían imágenes a sus redes sociales, posando frente a los diferentes paisajes y lugares que visitaban. Así pasó el tiempo, hasta que el 13 de febrero, el grupo se dividió. Marina y María José se despidieron de sus dos amigas, quienes regresaban a Mendoza. A ellas aún les quedaban unos días más de vacaciones, y decidieron utilizarlos para ir a Montañita, un pueblo ubicado en la península de Santa Elena, a 200 kilómetros de Guayaquil. El mismo contaba con tan solo 5,000 habitantes y era conocido por ser un refugio de pescadores y un gran paraíso para jóvenes turistas, sobre todo los provenientes de Chile y Argentina. Los días siguientes transcurrieron con total tranquilidad. Las jóvenes se dedicaron a vender ensaladas de frutas y hamburguesas en la playa. Con este dinero, lograron costear su hospedaje en Olon Hostelería NG, el cual costaba $10 por noche. Así continuaron hasta el 22 de febrero. Al día siguiente, viajarían por tierra hasta la ciudad de Lima, en Perú, y luego tomarían un avión hasta Santiago de Chile, desde donde volarían nuevamente hacia Mendoza. Esa mañana, Marina publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se le podía ver con María José en la playa, cuando las luces del día empezaban a desaparecer. En la descripción escribió: "La vida nos regaló un último atardecer soñado". Eran cerca de las 3 de la tarde, cuando las dos jóvenes se comunicaron con sus familias. Les comentaron que les habían robado $70, que era casi todo su dinero, razón por la cual viajarían a Guayaquil para pasar su última noche en casa de una amiga. Para llevar a cabo este traslado, harían autostop. Si bien sus parientes se ofrecieron a enviarles dinero, ellas se negaron.
También les avisaron que los días siguientes no tendrían señal en sus teléfonos, por lo cual sería prácticamente imposible comunicarse. Luego de eso, se perdió todo rastro de las dos muchachas. Nunca llegaron a la casa de su amiga, ni tomaron el avión. Tampoco volvieron a contactarse con nadie. Con el correr de las horas, los familiares de Marina y María José comenzaron a impacientarse. Les parecía por demás extraño que no hubieran conseguido comunicarse en ningún momento. El 23 de febrero, día que el vuelo de las chicas debía arribar a Mendoza, el miedo se hizo certeza. Ni Marina ni María José estaban allí. Sumamente preocupada, la hermana de Marina posteó una foto de ambas mujeres en las redes sociales. Explicó que habían desaparecido el lunes 22 de febrero en Montañita, Ecuador, y pidió a todo el que tuviera información que se comunicara con ella. La imagen llegó hasta el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien no tardó en publicar un mensaje de apoyo hacia las familias de las jóvenes. En el mismo, dijo que ya tenían a la policía investigando el caso y que todo el país los apoyaba. Pero los Menegasso y los Coni querían respuestas más concretas. Intentaron entablar un diálogo con las autoridades, preguntándoles si la empresa aérea podía informarles si las dos chicas habían tomado el vuelo. Ante esto, el gobierno respondió que solo podrían brindar esa información si conseguían una orden judicial. Para ese entonces, los familiares sospechaban que ni María José ni Marina habían llegado a Guayaquil. Lo más probable era que algo les hubiera pasado mientras salían de Montañita. La desaparición de las dos jóvenes se hizo viral en las redes sociales. Los ciudadanos de ambos países estaban totalmente conmocionados con la búsqueda. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que obtuvieron noticias, y fueron completamente desoladoras. El 25 de febrero, la policía ingresó en una zona de vegetación cerca de las playas de Montañita. Allí se solían organizar fiestas, donde las drogas eran algo común, pero el resto del tiempo, el lugar estaba completamente desolado. Rápidamente vislumbraron una bolsa de plástico negro, cuyo contenido les llamó la atención. Al abrirla, vieron el cuerpo de Marina, envuelto en plástico y cinta de embalar. El estado en el que se encontraba era indiscutiblemente deplorable. Presentaba 6 lesiones punzocortantes en el cuello, desde la mandíbula hasta el sector cervical. La primera necropsia reveló que una de esas heridas fue la que provocó su deceso, ya que le perforó la columna vertebral y su médula. Sin embargo, Marina no había perecido en el acto. Quedó paralizada por un tiempo, sin poder moverse, pero viendo y escuchando lo que pasaba a su alrededor. El 27 de febrero, tan solo 2 días después, un hombre entró en el mismo descampado, cerca de las playas de Montañita, para hacer sus necesidades. Allí vislumbró algo extraño, envuelto en plástico y cinta de embalar. No dudó en dar aviso a las autoridades. Cuando éstas se apersonaron en el lugar, confirmaron lo que se sospechaba desde el llamado de aquel hombre. Se trataba de María José. Estaba a tan solo 40 metros de donde habían hallado el cuerpo de Marina. La necropsia arrojó que había fallecido por un golpe en el cráneo y que tenía lesiones en la zona paragenital, coincidentes con un abuso al que se habría resistido. También tenía fracturas en el fémur. Además, la forense a cargo de las 2 necropsias reveló que ambas jóvenes tenían irritaciones en sus muñecas, lo cual hacía suponer que fueron maniatadas. Sobre la fecha de su deceso, por el momento parecía ser el 22 de febrero, último día en que se les vio con vida. Ya no había vuelta atrás. Los agentes no podrían salvar a Marina y a María José, pero al menos debían capturar a sus victimarios, y eso sucedió sospechosamente rápido. Tan solo un día después de haber encontrado el segundo cuerpo, la policía ecuatoriana informó a través de una rueda de prensa que ya se estaban realizando las primeras capturas. Los sospechosos eran el vigilante Alberto II Mina Ponce y su amigo Aurelio Eduardo El Rojo Rodríguez. En los alrededores de la casa de ese primero se habían encontrado manchas de sangre, como también el celular iPhone y la mochila de Marina. No obstante, lo más extraño no fue la rapidez de la captura, ni el hecho de que la policía nunca revelase cómo la investigación los llevó a estos 2 hombres, sino la facilidad con la que le sacaron una confesión. Ambos relataron que habían visto a María José y a Marina fuera de un bar llamado La Abogadita,
ubicado en Montañita. Estaban tratando de hacer autostop para que las llevasen hacia Guayaquil, pero no encontraron a nadie que fuera hacia ese destino. El primero que se acercó a hablarles fue el Rojo, quien les preguntó qué estaban haciendo. Ellas les comentaron que eran argentinas y que necesitaban un aventón. También le dijeron que no tenían dónde quedarse a pasar la noche, ya que les habían robado todo su dinero aquella mañana. Fue entonces cuando el Rojo les sugirió que se quedasen a dormir en casa de su amigo, Mina Ponce, ya que la misma estaba relativamente cerca. Además, vivía solo, por ende, no habría ningún problema. Las jóvenes aceptaron la propuesta supuestamente, y el Rojo las llevó en un taxi hasta la vivienda de su amigo. Llegaron alrededor de las 8:30 de la noche. Una vez que entraron, él las dejó encerradas y regresó al bar. Allí se encontró con Mina Ponce, y recién a las 2 de la mañana volvieron a la casa. En ese momento, las chicas no parecían sospechar nada acerca de sus planes. Les pidieron que las acompañaran a comprar gaseosas, y ellos accedieron. Luego de volver, la situación se tornó tensa. Tanto el Rojo como Mina Ponce estaban ebrios y querían mantener relaciones con las chicas. Ambas se negaron y comenzaron a oponer resistencia. Después de un fuerte forcejeo, Mina Ponce le pegó en la cabeza a María José con un objeto de metal que había en la casa, quitándole la vida. Al mismo tiempo, escuchó un grito proveniente de la habitación contigua. Era Marina. El Rojo le había propinado 6 puñaladas en el cuello, que resultaron en un fatal desenlace. Cuando cayeron en la gravedad de sus acciones, los dos hombres se desesperaron. A las 3 de la mañana, el Rojo se retiró de la vivienda y dejó solo a Mina Ponce con los 2 cuerpos. Mientras esperaba a su amigo, limpió toda la sangre del lugar y envolvió los cuerpos en plástico y cinta de embalar. Acto seguido, los guardó en las bolsas de consorcio negras y las cargó en un triciclo. Después se trasladó hacia el descampado, donde tiró el saco, donde encontraron a María José. Luego hizo exactamente lo mismo con el de Marina. Pensaron que se saldrían con la suya. Esta versión de los hechos era respaldada además por una gran cantidad de testigos. Entre ellos estaba María, dueña del bar La Abogadita, donde las jóvenes mendocinas habrían sido vistas por última vez. Relató que había notado su presencia a las 3:30 de la tarde, cuando estaban en la esquina del lugar, haciendo autostop. A las 5:30, una de las dos se acercó a ella y le preguntó si le podía dar un vaso de agua porque tenía sed. María le ofreció una botella de agua, pero la chica le respondió que no tenía dinero para pagarla porque les habían robado. También le comentó que era por eso que estaban haciendo autostop, para irse a Guayaquil. La mujer sintió empatía con su historia y le dio una botella de agua a cada una. Luego, las dos jóvenes se sentaron en la puerta. Cuando el local abrió, a las 7 de la tarde, ellas continuaban en el mismo sitio. Cerca de las 8, comenzaron a llegar los primeros clientes de la zona. Entre ellos estaba el Rojo, a quien todos conocían. El hombre pidió una cerveza y luego salió. Un rato después, María vio a las dos chicas conversando con él y con el guardia de seguridad Mina Ponce. Aproximadamente a las 8:30 se fueron caminando, los 4 juntos. También estaba la declaración del taxista, que llevó a El Rojo y a las dos chicas desde Montañita hasta la casa de Ponce Mina. Dijo que el hombre se sentó adelante y pagó por el viaje, mientras que María José y Marina se sentaron atrás y no hablaron en ningún momento. Incluso las notó algo somnolientas. A esto le siguió el testimonio de José Lugo, un perito colombiano que realizó diversos cotejos durante la instrucción del caso. Aseguró que había analizado los lugares por los que pasaron las víctimas y por los que estuvieron los imputados. Su conclusión era que tanto Mina Ponce como el Rojo habían sido partícipes del hecho. El último en hablar fue Pedro Rosales, quien contó que el 23 de febrero le prestó un triciclo a Mina Ponce y que éste se lo devolvió horas después. Esto significaba que el hombre lo podría haber utilizado entre las 11 y las 2 de la tarde de ese día, mismo horario en el que el testigo anónimo lo vio en un triciclo cargando bultos. Parecía que todo estaba dicho, pero había un problema. Los familiares de las víctimas no creían ni un poco en esta versión de los hechos. Les parecía por demás extraño que tanto María José como Marina aceptaran ayuda de dos completos desconocidos. En Montañita había muchos turistas argentinos
y tenía mucho más sentido que ellas hubieran acudido a alguien de su misma nacionalidad. Otra cosa que les llamaba la atención era que dijeran que no tenían dónde pasar la noche, ya que les habían comunicado que irían a la casa de una amiga en Guayaquil. Además, la tarjeta de crédito de María José había registrado una actividad en un cajero, ubicado muy cerca del hostal donde se estaban quedando. Por ende, era imposible que no tuvieran nada de dinero, al punto de tener que acudir a dos extraños. Como si todo esto fuera poco, la opinión pública comenzó a sospechar también luego de que Juan Coni, hermano de María José, hiciera una fuerte declaración a la prensa. El chico dijo que cuando la policía lo llevó a ver la casa de Mina Ponce, notó que había una gran cantidad de jeringas usadas, desparramadas por el piso. Más tarde, ese mismo día, preguntó respecto a estas, pero para ese entonces ya habían desaparecido, tampoco habían sido fotografiadas, y los peritos que revisaron el lugar de los hechos negaron su existencia. Para ese entonces, la familia de las víctimas había empezado a creer que los dos acusados eran una simple tapadera para un crimen más grande, como podría ser la trata de personas. Incluso llegaron a pensar que los cuerpos encontrados no eran de Marina ni de María José, pero esto se refutó rápidamente mediante los exámenes de ADN. Sin embargo, estos no eran los únicos resultados de perfil genético que aportarían a la investigación. En el lugar de los hechos, se encontraron varias muestras de ADN. Una pertenecía a Mina Ponce y la otra al Rojo, pero lo sorprendente fue además que había 3 perfiles más sin identificar. Al mismo tiempo, los dos acusados pidieron cambiar su versión de los hechos. Mina Ponce dijo que ni él ni su amigo eran los responsables del crimen de las jóvenes. El verdadero culpable, según ellos, era un narcotraficante de origen venezolano que habitaba en la zona. Si bien su verdadero nombre no trascendió, se supo que se hacía llamar el Chamo. Rápidamente, fue capturado por la policía. El hombre negó su participación en los hechos, se sometió a la prueba del polígrafo y brindó una muestra de ADN. Ambas arrojaron que no había estado presente en el lugar de la investigación, por ende, fue desligado del hecho y la fiscalía decidió seguir adelante con la línea que tenía a Mina Ponce y al Rojo como los únicos sospechosos hasta el momento. No se les dejó volver a cambiar su declaración. Serían juzgados por sus primeros dichos. Mientras los agentes continuaban intentando dar con la identidad de los otros perfiles genéticos encontrados en la casa, se ordenó un segundo examen a los cuerpos de las víctimas, así como también un primer examen de toxicología. Los mismos arrojaron que los golpes y las abrasiones que tenían las dos chicas estaban hechas solamente de un lado de su cuerpo, como si se hubieran lanzado de un automóvil en marcha. También había algo extraño. María José tenía el fémur fracturado, como ya se había visto en el primer examen, pero no se podía observar ningún golpe que hubiese provocado esto. No obstante, lo que más sorprendió a los médicos fue el análisis toxicológico. El mismo arrojó que ambas mujeres habían sido drogadas con benzodiazepina, una sustancia que mezclada con el alcohol puede hacer que una persona pierda la voluntad. Se utiliza generalmente en casos de robo o de abuso. Esto explicaría por qué las chicas subieron al taxi con tanta facilidad y por qué no hablaron en todo el camino. Además, la especialista Lidia Medano detalló que otra coincidencia hallada en ambos cuerpos fue que no tuvieron oportunidad de realizar movimientos de defensa, lo que podría suponer que estaban inconscientes o sometidas. Este dato podría dar lugar al agravante de alevosía contemplado en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. La médica sostuvo que las jóvenes sufrieron estrés agudo y depresión ansiosa, debido a que se trató de un acto de violencia de género extrema. Ya no cabía duda de que el móvil del crimen había sido el abuso. Sin embargo, aseguró que no se podía precisar si el acto se consumó o si solamente fue un intento. Pero estas no eran las únicas revelaciones. Esta segunda necropsia dio lugar a un cambio en la fecha de su deceso. Si bien el fallecimiento de Marina seguía datando del 23 de febrero, la fecha de María José había cambiado para el día 25. Esto quería decir que cuando el cuerpo de la primera fue encontrado, probablemente su amiga aún continuaba con vida. Esto podría explicar por qué, a pesar de haber sido hallados a tan solo 40 metros de distancia, los agentes tardaron 2 días en dar con el cuerpo de María José. Sin embargo, la policía se excusó diciendo que no habían encontrado el cuerpo porque había estado lloviendo, pero al revisar los informes del clima,
se supo que eso no era así. Por alguna razón, no querían dar lugar a la posibilidad de que María José hubiera estado más días cautiva. Sin agregar ese último dato a la carpeta de investigación, comenzó el juicio contra Mina Ponce y El Rojo. Este fue llevado a cabo en el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Santa Elena, en el sureste de Ecuador. Allí la médica forense dio una videoconferencia en la cual explicó los resultados de las necropsias. Durante la misma, la madre de Connie, Gladys Stephanie, se quebró y los jueces le ofrecieron retirarse de la sala, a lo cual ella se negó. También declaró Barbarita Miranda, quien realizó el estudio psicológico y social con base a entrevistas con los familiares de las víctimas y a personas de la comuna de Montañita. Señaló que ambas jóvenes gozaban de buena salud, tenían un perfil social y que ayudaban a niños con problemáticas. Sin embargo, la declaración más sorprendente la dio Mina Ponce. Al subir al estrado, no solo afirmó su inocencia, sino que también dijo que se había hecho cargo del hecho por presión policial. Luego, acusó a 2 narcos colombianos de ser los verdaderos asesinos. Pero esto no cambió nada. La justicia ecuatoriana mantuvo la acusación por doble homicidio agravado, señalándole como autor directo del crimen. El Rojo, por su parte, siguió acusado como coautor. En agosto de 2016, se dio por acreditado que ambos hombres drogaron a María José y a Marina para hacerles perder su voluntad y que luego las mantuvieron secuestradas para finalmente quitarles la vida. Ese mismo mes, la Corte sentenció a Alberto II Mina Ponce y a Aurelio Eduardo El Rojo Rodríguez a 40 años de prisión. No obstante, el caso estaba lejos de cerrarse. La policía aún debía investigar a quién pertenecían las otras muestras de ADN encontradas en el lugar de los hechos. En noviembre de ese año, dieron con José Luis Pérez Castro. El hermano del hombre, Juan Carlos Pérez Castro, había declarado en el primer juicio, pero solo en calidad de testigo, ya que era quien había encontrado el cuerpo de María José. Entre los elementos que inculpaban a José estaban un escupitajo sobre la pared y una mancha hemática cerca del baño, donde se presumía fueron lavados los cuerpos antes de ser embalados. Según las pericias, los rastros correspondían con su perfil genético, el cual también estaba presente en los cuerpos de las víctimas. Su abogado defensor indicó que él había vivido en la casa de Mina Ponce desde el 3 de diciembre hasta el 20 de enero, semanas antes del doble homicidio. Detalló que la sangre que se había encontrado en el baño era producto de una infección dental que había padecido. Con respecto a la presencia de su perfil genético en los cuerpos, la defensa alegó que esto podría haber ocurrido por la transmisión de algún mueble. Sin embargo, cualquier tipo de justificación quedó eclipsado cuando subió al estrado el dentista de José. El especialista confirmó que lo había atendido el 10 de marzo, pero aseguró que fue una intervención sencilla y que la posibilidad de que hubiera escupido sangre era casi nula. Después de escuchar esta declaración, la defensa se cayó a pedazos. José fue imputado por doble homicidio agravado, por colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación, buscar con dicho propósito la noche o el despoblado y aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. El 23 de septiembre de 2017 fue sentenciado a 40 años de cárcel, la misma cantidad de tiempo que sus 2 cómplices. Los familiares de las víctimas se mostraron conformes con el fallo, pero volvieron a reclamar por los perfiles de ADN que aparecieron en el lugar de investigación y que seguían sin ser identificados. Luego, fueron increpados por los allegados del acusado, que reaccionaron de forma violenta ante la sentencia del juez y tuvieron que abandonar el tribunal con resguardo policial. Paula Menegaso, la hermana de Marina, dijo a la prensa que hayamos tenido un juicio el mismo año y un segundo juicio en 2017, donde hubo 3 condenados, deja un mensaje. Es como decirles, ojo, no es que nunca se les descubre o no siempre salen por la puerta giratoria. También destacó, gracias a ellas, se salvaron muchas otras chicas, fueron mártires. Al día de hoy, el caso continúa sin cerrarse. Gladys Stephanie, la madre de María José, encabezó los reclamos de justicia por las chicas y falleció el 12 de mayo de 2018, sin saber la respuesta a sus preguntas. Por su parte, Paula continúa señalando la hipótesis de la trata de personas
Ha indicado que eran alrededor de 8 y que su modus operandi debía ser siempre el mismo, pero que con su hermana y con María José algo salió mal y los obligó a improvisar. Probablemente se habían despertado ante lo esperado, ya que las drogas no habrían surtido suficiente efecto. Juan Coni también habló respecto al crimen de su hermana. Dijo que las condenas justas no pueden existir habiendo tanta injusticia y que además nada podría alcanzar para tal atrocidad. Si bien las sentencias les trajeron un poco de tranquilidad, el daño que le causaron a la familia era irreparable. El hecho de que aún no se sepa con exactitud qué pasó realmente aquella noche, quiénes fueron todos los implicados o por qué los cuerpos aparecieron con 48 horas de diferencia, deja en evidencia la inoperancia del sistema policial. Por lo cual surge una pregunta: ¿algún día podrán estas dos jóvenes descansar en paz? Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.